método cualitativo en la política comparada. Y vamos a ver, uno de los objetivos de nuestra sesión de hoy son los siguientes, algo clave, ¿no? Vamos a analizar las diferencias entre los estudios, en el caso único, y los estudios comparativos. También vamos a definir y vamos a distinguir entre los tipos de estudios, entre los casos que se pueden ver y cómo se pueden aplicar. Y por último vamos a estar viendo los métodos de variación cualitativa y asegurando la fiabilidad de nuestras hipótesis, ¿no? Que nosotros como politólogos vamos a desarrollar en adelante. Y ahora tengo el placer de presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Fabio Resmini. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia. Fabio ha sido docente en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, impartiendo clases sobre Estado y política de América Latina, también análisis político, también en política comparada, y su enfoque de él más que nada abarca los estudios sobre los partidos políticos, economía política y democracia, especialmente en el contexto latinoamericano. Así que vamos a dar, sin más preámbulos, vamos a dar pase la palabra al doctor Fabio Resmini. Adelante. Yaromi, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias también a Noelia por organizar, estuve en contacto con ella. Bueno, es un gusto realmente, es un placer estar aquí. Estaba esperando que me invitaran a dar una charla en San Marcos, así que finalmente se dio. Estoy muy feliz realmente, para mí es un honor. Y bueno, antes que todo, antes de empezar me gustaría decir dos palabras, digamos, quería expresar mi solidaridad para las y los estudiantes de San Marcos y felicitarlos por su valentía, por lo que pasó hace un par de semanas. Felicitarlos de su valentía, su lucha y también por lo que lograron, ¿no? Me parece que, digamos, no hay contexto mejor, digamos, que el contexto universitario para hablar de estas cosas y me parece que yo creo profundamente que ustedes son un modelo para seguir, a seguir para todo el país, así que nada, quería expresar mi solidaridad y felicitarlo de corazón digamos, por la valentía y por su lucha. Solo eso. Bueno, después de esa pequeña introducción que me parece necesaria, voy a compartir pantalla, a ver si no estoy muy acostumbrado a Google Meet, pero vamos a lograrlo, creo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si pueden ver. Me dice que no puedo compartir. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver si... No. Disculpen un segundo. A ver qué tengo que hacer acá para permitir... a ver. No tengo muy claro qué tengo que hacer para compartir pantalla. Me Profe, dice... buenas Dime, tardes. dime. Sí, se le ha puesto como cojo para que pueda compartir pantalla. Tiene Ya, que prestar los tres puntitos que hay allí. Y bueno, ahí le sale la opción de compartir pantalla y usted elige la pestaña en este caso. ya, a ver, creo que es un problema en realidad de mi lado, ¿no? Tendría que habilitar Google Chrome, disculpen un ratito. Nunca había compartido pantalla en Google Meet antes. Ok, Ah, listo. ahora sí debería, creo. A ver. No se puede. Un ratito, ¿ya? A ver qué me pide para tratar de entender. Preferencias. Eh,
A ver. Sí. Eh, no, no, no sé, no, no logro compartir. Me dice que no tengo las autorizaciones. No creo que sea un problema de su lado, creo que es un problema de mi lado, solo que no logro. Ok, profe. En todo caso, disculpe si le parece, tal vez me pueda compartir el material para así yo poder presentarlo por este medio. Perfecto, Ok. perfecto. Mil disculpas, ¿ah? Te voy a mandar un correo al toque. Ya, lo acabo de mandar. A ver, Noelia, si te llegó ya. Acaba de llegar, Ya, ahora lo descargo. Ok. A ver, denme un minuto. Listo, profesor. En breve mi compañera Liliana va a estar presentando pantalla. ya, gracias. Perfecto. A ver si lo pueden poner en pantalla entera. Ya, perfecto. Bueno, ya, entonces empezamos. Disculpen el problema técnico. Nada, digamos, la idea de hoy día era hablar un poco de los estudios de caso único, que, digamos, en la política comparada no son muy populares, digamos, ¿no? Exactamente, justamente porque el tema es comparar, ¿no?, entre casos diferentes. Usualmente estudios que miran solo un caso no se consideran mucho en la política comparada. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, hay un sesgo a favor de la comparación, justamente porque estamos en política comparada, y se considera que la comparación usualmente es la única manera para llegar a inferencias, digamos, precisas y que sean generalizables más allá de los casos de estudio, ¿no? Entonces, exactamente por ese sesgo, a veces se consideran los estudios de caso único como, digamos, anecdóticos, poco científicos, más descriptivos. Y en realidad, digamos, no es que sea exactamente así, ¿no? Digamos, los estudios de caso único pueden también presentar evidencia de manera sistemática y generalizable, y hasta nos pueden ayudar a resolver problemas que los estudios comparados no pueden resolver. Y eso es el problema, digamos, de la relación entre correlación y causalidad, ¿no? Entonces, digamos, esa ponencia, esa presentación,
es un intento un poco de rescatar el estudio de caso único, ¿no? No solo del punto de vista eh, de cuán nos puede ser útil en términos descriptivos, sino también en términos, digamos, de ciencia política, de ciencias sociales, ¿no? Del lado más científico, que nos pueden ayudar a resolver problemas que a veces la comparación tampoco puede resolver, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, digamos, lo que vamos a ver hoy día es hablar de rastreo de proceso, que es un sistema de presentación de evidencia, de análisis y presentación de evidencia, que, digamos, fortalece los estudios de caso único. Y como es un tipo de una metodología de presentación de evidencia que se utiliza prevalentemente en estudio de caso único, vamos a hablar del process tracing como, digamos, una medida, una metodología que puede fortalecer el estudio de casos únicos. Entonces vamos a ver un poco qué es, cómo se utiliza, para qué nos sirve y, digamos, qué diferencias tienes en términos de análisis de evidencia, en términos metodológico, con el método estadístico y el método comparativo, que comparten, digamos, un enfoque basado en correlación. Así que, digamos, eso es lo que vamos a ver prevalentemente hoy día. Siguiente, por favor. Yo empezaría, siempre empiezo, digamos, mi presentación de Process Tracing, también cuando doy mis clases, siempre empiezo de una comparación interesante. En este caso, lo que vemos acá es un gráfico de concentración de ingreso en manos del 1% más rico. Y vemos tendencialmente que en los países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda, la desigualdad o la concentración de ingreso en el 1% más rico es más alto al principio de siglo, ¿no? Y de ahí va bajando hasta los años 40. Baja en los años 40 hasta llegar a los años 80, donde va a repuntar de manera bastante evidente, ¿no? Entonces hay una baja constante desde los años 50 hasta los años 80 y de ahí repunta. Ahora, la razón de ese repunte son evidentemente las reformas neoliberales que se implementan en los años 80, desregulación del mercado, flexibilización del mercado de trabajo y todo eso, que mueven el ingreso desde los trabajadores prevalentemente hacia los no trabajadores, o sea, los dueños de los medios de producción. Entonces, tendencialmente hay una serie de políticas que se implementan a empezar de los años 80 en esos países que hacen que la desigualdad repunte después de un periodo en el cual estuvo bajo control. Siguiente, por favor. Pero si miramos a otros países, como por ejemplo Francia, Alemania, Suiza, Japón, Suecia, Países Bajos, lo que vemos es una tendencia más o menos parecida, muy alta la desigualdad, o sea, muy alta la concentración de la riqueza a principio de siglo, igualito baja desde los 40 hasta los 80, pero la diferencia con los países de antes es que ahora vemos que no repunta con la misma fuerza, ¿no? Sigue siendo, sí, repunta un poquito, sube un poquito, pero sigue estando más o menos estable a lo largo hasta el siglo, la década pasada. Entonces, aquí tenemos una comparación interesante, ¿no? Entre los países donde sí repuntó la desigualdad después de las reformas neoliberales y países donde la desigualdad no repuntó después de los años 80. El siguiente, por favor. Entonces, sí, abre todo, no te preocupes, ábrela toda. ¿Otra vez? Ya. Entonces, una pregunta clásica, digamos, que podríamos hacer desde el punto de vista de la política comparada es comparar dos grupos de países y preguntarnos por qué la desigualdad repuntó o volvió a subir en algunos países y en otros no. Y una explicación muy común, una explicación causal de esa variación, muy común en la literatura, es ese rol de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos fuertes reducen la desigualdad. Entonces, esa teoría nos propone que probablemente, si esa teoría es cierta, deberíamos observar que en algunos casos, ¿no? En los casos donde repuntó la desigualdad, puede ser que los sindicatos sean más débiles y en los casos donde la desigualdad quedó constante, no repuntó, no volvió a subir, puede ser que los sindicatos sean fuertes. Entonces, lo que explica esa variación es el rol y la fortaleza de los sindicatos en los diferentes grupos de países, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí tenemos, digamos, una línea de regresión, una representación visual de un modelo estadístico,
donde tenemos en la X tenemos el porcentaje de trabajadores sindicalizados como medida de fortaleza sindical, y del otro lado tenemos en lo Y, tenemos desigualdad, ¿no? En este caso, concentración de ingreso en el modo del 10% más alto, no del 1%, pero es otra medida de desigualdad. Como ustedes sabrán, la desigualdad se puede medir de diferentes maneras, ¿no? Y lo que observamos aquí es que hay una correlación bastante fuerte entre fortaleza sindical y desigualdad. Y ese tipo de correlación es una correlación negativa, ¿no? Cuanto más fuertes sean los sindicatos, menor el nivel de desigualdad, ¿no? Entonces, eso nos hace ver, digamos, que hay una correlación entre fortaleza sindical y desigualdad, una correlación negativa, ¿no? Más fuerte los sindicatos, en este caso más porcentaje de trabajadores sindicalizados como medida de eso, y menor el nivel de desigualdad. Pero digamos, esta no es toda la historia, ¿no? Esta es simplemente una correlación. Siguiente, por favor. Eso no, como ustedes ya sabrán, la correlación no necesariamente quiere decir desigualdad. O sea, puede ser que lo que observamos es una correlación, pero lo que está pasando realmente, digamos, debajo de esa data, no es necesariamente una relación causal, sino puede ser otro tipo de cosas. Y en particular, pueden ser tres cosas. La primera es que la relación que estamos observando sea aleatoria. Simplemente tuvimos suerte, ¿no? La correlación es, en realidad, en ese caso, como podemos ver de los coeficientes, la correlación es bastante fuerte. Así que es improbable que eso sea aleatorio. Pero en general, nosotros podemos observar correlaciones que son de tipo aleatorio. No hay realmente una relación causal entre las dos variables, simplemente varían juntos por un tema aleatorio. La segunda puede ser que la relación sea espuria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es posible que haya una variable, una tercera variable, que cause ambas variables. Entonces, esas variables varían juntas, pero no están en una relación causal entre ellas. Por ejemplo, en este caso, siguiente, por favor. En este caso, una tercera variable que podría explicar la fortaleza sindical y el bajo nivel de desigualdad al mismo tiempo, puede ser, por ejemplo, que ese país tiene una historia de gobiernos de izquierda. Entonces, son gobiernos de izquierda que ayudaron al fortalecimiento de los sindicatos y al mismo tiempo pasaron políticas para reducir la desigualdad, sin que necesariamente haya una relación causal entre las dos. Otro tipo de factor puede ser una cultura política igualitaria, ¿no? Puede ser que hayan gobernado gobiernos de derecha, pero hay un cierto tipo de cultura política igualitaria por la cual los sindicatos no son perseguidos, entonces los sindicatos siguen siendo fuertes, tienen capacidad y posibilidad de organizarse. Y del otro lado se pasaron también políticas que mitigaron el efecto del neoliberalismo sobre la desigualdad. La relación espuria, hay diferentes tipos de relaciones espurias que son a veces divertidos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la correlación entre, por ejemplo, número de helados consumidos y número de gente que ahoga en el mar. Hay una correlación entre las dos. Eso no quiere decir que comer helado te hace ahogar, sino que quiere decir que hay un tercer factor que está causando los dos. Y el tercer factor que está causando los dos puede ser la temperatura externa, ¿no? La temporada. Es verano, la gente come más helado y al mismo tiempo va más a la playa, aumentando la posibilidad que la gente ahogue en el mar. Ese es un ejemplo, un poco estúpido, pero que creo que ejemplifica bien, de relación espuria. Hay un tercer factor que causa los factores que estamos analizando. En este caso, sindicatos y desigualdad. En el caso del ejemplo, helados consumidos y gente que ahoga en el mar. Hay un tercer factor que causa los dos. Entonces, eso nos dice que realmente simplemente no estamos los dos factores no necesariamente están en una relación causal. Y finalmente, puede ser que lo que estamos observando es una relación causal, sí, pero causal inversa. O sea, en la dirección opuesta a lo que la teóricamente nos esperaría, ¿no? Puede ser en este caso, por ejemplo, que un contexto de menor desigualdad cause que los sindicatos sean más fuertes, ¿no? Y no al revés. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el siguiente, por favor. Este gráfico, esta representación de la correlación entre fortaleza sindical negativa, entre fortaleza sindical y desigualdad,
puede ser que en realidad esto sea simplemente aleatorio, que haya un tercer factor que causa los dos, o que en realidad sea la desigualdad, la baja desigualdad que causa sindicatos fuertes. En los tres casos, lo que estamos viendo, la manifestación superficial en nivel de datos es la misma, ¿no? Es lo que vimos aquí en esta diapositiva. Pero lo que está pasando debajo de esta relación, de esta manifestación, de esta representación de los datos, no es que los sindicatos causen desigualdad, sino es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos saber, simplemente mirando ese patrón de datos, si existe una relación causal entre fortaleza sindical y desigualdad? ¿Cómo podemos ir más allá de esta correlación? Siguiente, por favor. Podemos, por ejemplo, por favor, antes. Podemos, por ejemplo, fijarnos en uno de estos casos, ¿no? Lo que vemos en el gráfico es que los puntitos, cada puntito es un caso, ¿m? Que está distribuido dependiendo de su porcentaje de trabajadores sindicalizados en ese país y el nivel de desigualdad de ese país. La línea roja que vemos en el medio es una línea de regresión. Es básicamente una línea que representa el promedio de los puntos que vemos, de los puntos azules que vemos. Lo que podemos hacer para averiguar si efectivamente la fortaleza sindical causa menos desigualdad es fijarnos en un solo caso. Nos vamos a meter en uno de estos casos, que muchas veces es un caso típico. ¿Cómo sabemos si es un caso típico? El caso típico es el caso que está más cercano a la línea de regresión. Un caso que está más cercano a la línea de regresión es un caso que la teoría puede predecir bastante bien, sin mucha variación, sin mucho error, digamos, ¿no? Entonces, una respuesta a la pregunta, ¿existe una relación causal entre trabajadores sindicalizados y desigualdad? Una respuesta la podemos encontrar metiéndonos al caso de Suecia. O sea, yendo específicamente al caso de Suecia y analizar si efectivamente los sindicatos jugaron un rol importante en la reducción de la desigualdad. Siguiente, por favor. Entonces, nos preguntamos, ahora ya no es una pregunta teórica amplia que mira varios casos, sino es una pregunta muy específica que concierne un solo caso, el caso sueco. ¿Mm? Y nos preguntamos, ¿los sindicatos fuertes redujeron la desigualdad en el caso sueco? O sea, ¿existe una relación causal entre fortaleza sindical y reducción de la desigualdad en el caso sueco? Y lo que vamos a hacer es miramos dentro de un caso, en este caso el caso sueco, donde podemos ver sindicatos fuertes y baja desigualdad, y buscamos evidencia dentro del proceso político para ver si efectivamente los sindicatos fuertes tuvieron un rol en reducir la desigualdad. Una primera pregunta que podemos hacernos es, ¿vemos evidencia de que la menor desigualdad viene después del crecimiento o fortalecimiento de los sindicatos? Siguiente, por favor. Si es así, entonces, si efectivamente notamos que la desigualdad baja después del fortalecimiento y crecimiento de los sindicatos, entonces eso apoya nuestra hipótesis causal, ¿no? Ya le creemos un poco más a la teoría después de haber visto esa evidencia. Pero si la desigualdad, la menor desigualdad o la baja en la desigualdad vino antes de los sindicatos fuertes, entonces evidentemente los sindicatos no pueden ser la causa, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Otra cosa que podemos preguntar en el mismo caso sueco es, ¿vemos evidencia de que los sindicatos expresan una preferencia por políticas que reducen la desigualdad? O sea, los sindicatos hablan públicamente de la necesidad de políticas que reducen la desigualdad, como por ejemplo impuestos más altos para los ricos, un estado de bienestar más grande. Si es así, si observamos efectivamente que en el caso sueco los sindicatos expresaron públicamente una preferencia por políticas que reducen la desigualdad, entonces esto apoya nuestra hipótesis causal. Pero si no encontramos evidencia de eso y notamos que nunca los sindicatos que hicieron políticas de reducción de la desigualdad, entonces eso quiere decir que los sindicatos probablemente no fueron la causa. ¿Ya? Siguiente, por favor. Otra cosa que podemos observar, que en realidad tenemos que observar si nuestra teoría es correcta, o sea, si realmente los sindicatos jugaron un rol importante en la reducción de la desigualdad, deberíamos observar sindicatos presionar por políticas de reducción de la desigualdad. ¿Mm?
Si vemos evidencia de eso, entonces esto apoya otra vez nuestra hipótesis causal. Pero si los sindicatos, si observamos que los sindicatos nunca exigieron políticas de reducción de la desigualdad, entonces probablemente ellos no fueron la causa de esa reducción. Probablemente la causa de esa reducción es otro factor, otra cosa. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y una vez que los sindicatos se han expresado a favor de la desigualdad, a favor de la política de reducción de la desigualdad, han presionado a los gobiernos para adoptar esas políticas. ¿Esas políticas han sido adoptadas? Si esas políticas después de todo eso han sido adoptadas, esto nuevamente apoya nuestra hipótesis, ¿no? Pero si los sindicatos efectivamente se expresaron a favor de esas políticas, presionaron por esas políticas, pero nunca esas políticas fueron adoptadas, entonces otra vez eso quiere decir que en esta teoría no es correcta, que los sindicatos no jugaron un rol fundamental para reducir la desigualdad en el caso sueco. Siguiente, por favor. Entonces, lo que estábamos haciendo hasta ahora era implícitamente estábamos pensando en cómo X afecta a Y. O sea, en cómo la fortaleza sindical afecta el nivel de desigualdad en un país. Y estábamos pensando también en eso, en si los sindicatos efectivamente redujeron la desigualdad, jugaron un rol importante. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Porque esa es una pregunta otra vez importante. Si queremos conectar factores explicativos, nuestra X, nuestra variable independiente, con nuestra variable dependiente, o el fenómeno que queremos explicar, en este caso la reducción de desigualdad, tenemos que pensar en cómo es posible que esa X afecte a esa Y, ¿no? Y esa idea, digamos, esa teoría de cómo X afecta a Y, la definimos una lógica causal. O sea, desarrollamos una cadena de observaciones, de hipótesis, más que de observaciones, para pensar en cómo X afecta a Y. Es una teoría del camino a través del cual X afecta a Y. Siguiente, abre todo, no te preocupes. Entonces, empezamos de nuestra X, sindicatos fuertes. ¿No? Si los sindicatos pensamos, ¿no?, que representan los intereses de los trabajadores de bajos y medianos ingresos. Y por eso prefieren menor desigualdad. ¿Mm? Siguiente paso. Los sindicatos utilizan sus recursos organizativos y su influencia política para presionar a los partidos gobernantes para que adopten políticas de reducción de la desigualdad. Siguiente paso. Los partidos gobernantes adoptan esas políticas y, paso final, esa política reduce la desigualdad. Pueden ver acá cómo nos movemos a nivel lógico desde nuestra X en diferentes pasos para finalmente llegar a nuestra Y. Empezamos con sindicatos fuertes, desarrollamos pasos lógicos a través de los cuales los sindicatos pueden afectar el nivel de desigualdad en un país y llegamos finalmente a reducción de la desigualdad, nuestro Y. Siguiente, por favor. Entonces, abre todo, abre todo. Si los sindicatos reducen la desigualdad, nos preguntamos, ¿cómo lo hacen? Y empezamos a pensar, bueno, los sindicatos representan los intereses de los trabajadores de bajo y mediano ingreso, entonces deben preferir menor desigualdad. Cuando vamos a observar en la realidad si eso es real, en particular en el caso sueco, deberíamos preguntarnos, en Suecia, ¿los sindicatos prefirieron políticas de reducción de la desigualdad? ¿Qué vamos a hacer entonces en ese caso? Tenemos que buscar evidencia del hecho de que efectivamente los sindicatos en Suecia prefirieron políticas de reducción de la desigualdad. Ese tipo de evidencia puede venir evidentemente de diferentes fuentes, pueden ser entrevistas con líderes sindicales, puede ser entrevistas con periodistas, pueden ser documentos del sindicato donde ponen demandas, ¿no? Hay diferentes archivos históricos dependiendo también de cuál es el periodo temporal, ¿no?, de nuestro estudio. Hay diferentes formas de averiguar eso, ¿no? Si efectivamente los sindicatos se expresaron públicamente a favor de la reducción de la desigualdad. El siguiente paso era que los sindicatos quieren reducción de la desigualdad y no solo lo quieren, sino que hacen algo al respecto. Utilizan recursos organizativos, su capacidad de movilización y su influencia política, su conexión con algunos partidos,
para presionar a los partidos gobernantes para que adopten políticas de reducción de la desigualdad. Y en particular, ¿qué tenemos que observar si ese paso de la lógica causal es verdadero, es correcto? Tenemos que ir al caso sueco y ver, ¿los sindicatos presionaron por políticas de reducción de la desigualdad? Porque puede ser que los sindicatos se expresen a favor de la reducción de la desigualdad, pero no hagan no hagan nada al respecto. Es un caso típico, por ejemplo, de los sindicatos en Italia en este momento. Es un clásico, ¿no? Se quejan todo el tiempo de la desigualdad, pero no hacen nada al respecto. Entonces, no es suficiente simplemente hablar a favor de políticas de reducción de la desigualdad, sino que para jugar un rol fundamental en la reducción de la desigualdad hay que también hacer algo al respecto. Y en ese caso podemos pensar en los sindicatos presionando gobierno, partidos, para que adopten políticas de reducción de la desigualdad. Si los sindicatos suecos jugaron un rol importante en ese proceso de reducción de la desigualdad, por fuerza, debemos observar que presionaron activamente por políticas de reducción de la desigualdad. ¿Qué tipo de evidencia nos confirmaría eso? Bueno, manifestaciones, protestas, marchas, huelgas, donde ellos ponen la demanda específica de si el gobierno no vamos a parar esta huelga hasta que el gobierno no adopte esa política de reducción de la desigualdad. Esa sería una evidencia que nos confirma que los sindicatos suecos efectivamente presionaron por esas políticas. El siguiente paso, para que toda la historia cumpla, para que efectivamente los sindicatos suecos hayan jugado un rol fundamental en la reducción de la desigualdad, ellos tienen que expresarse a favor de políticas que la reduzcan, presionar por esas políticas, pero también es importante que esas políticas finalmente se adopten, porque puede ser que los sindicatos se expresen a favor, presionen y todo, pero simplemente los peloteen y no se adopten esa política. Entonces, si no se adoptan esa política, los sindicatos no jugaron un rol fundamental. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se adoptaron esas políticas de reducción de la desigualdad que los sindicatos querían? No tienen que ser idénticas a los que ellos querían, la demanda siempre va más arriba de lo que se busca efectivamente obtener, ¿no? Pero algo de esas políticas eh, por las cuales los sindicatos se expresaron y presionaron, ¿no? Y finalmente, si esas políticas reducen la desigualdad, ¿no? ¿Sucedió esto después de que los sindicatos se fortalecieron o antes de que los sindicatos se fortalecieron? Porque si la reducción de desigualdad llega antes hasta la creación o fortalecimiento de los sindicatos, esto nos destruye en esta teoría, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá es ir paso a paso, desarrollar una teoría de cómo la fortaleza sindical afecta a la desigualdad, ¿no? Y de ahí ir paso a paso preguntándonos qué debemos observar en la realidad, en este caso, en el caso de Suecia, para creer a esa teoría. Y en particular para creer que ese paso en la teoría efectivamente se ha verificado. Siguiente, por favor. Entonces, lo que estuvimos haciendo hasta ahora se llama rastreo de proceso o process tracing en el término inglés, ¿no? El rastreo de proceso fundamentalmente es un método para identificar relaciones causales entre variables a través de una narrativa estructurada. ¿Por qué la narrativa es estructurada? Porque es una narrativa que no es simplemente contar el caso de Suecia, sino que es organizar la evidencia dejándonos guiar básicamente por la teoría, ¿no? Y esa teoría se desarrolla pensando en, bueno, yo creo que los sindicatos tienen un rol positivo en reducir la desigualdad. ¿Cómo exactamente se da eso, ese proceso político? Desarrollamos nuestra teoría, identificamos los pasos de ese proceso político y de ahí buscamos evidencia de que efectivamente esos pasos se dieron en la realidad, en nuestro caso de estudio, que en este caso es el caso de Suecia. Lo que estamos identificando a través de la construcción de la lógica causal son mecanismos causales, o sea, formas específicas de unir o enlazar eventos o acciones que producen cambios, ¿no? Los sindicatos son fuertes, los sindicatos se expresan a favor de la reducción de la desigualdad. Los sindicatos, después de haberse expresado a favor, como muchas veces no es suficiente expresarse a favor de algo, toman acción para buscar un cambio en la política de reducción de la desigualdad.
lo que estamos haciendo acá es conectar eventos, conectar acciones, ¿no? Y son acciones que pensamos que puedan producir cambio, ¿no? En este caso, el cambio más fundamental es la adopción de política que reduce la desigualdad. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, el investigador, ¿qué hace cuando utiliza process tracing? Busca dentro de un caso, ¿m? De un caso específico, evidencia de que un proceso causal particular que conecta causa y efecto haya ocurrido o no haya ocurrido. La evidencia utilizada, esta evidencia que buscamos dentro de un caso y que encontramos, esa evidencia se llama observación, se llaman la evidencia observaciones de proceso causal o pistas de manera más informal. Pero la idea es tener una teoría de cómo X afecta a Y, desarrollar los pasos a través de los cuales X puede afectar y de ahí recolectar evidencia para confirmar o no que efectivamente en el caso específico que estamos observando las cosas se dieron como nuestra lógica causal prevé. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cuáles son los pasos a seguir para aplicar, digamos, esta metodología de presentación e interpretación de evidencia? Examinamos una sola instancia en la que el resultado ocurrió o no, dependiendo también del fenómeno a estudiar. En este caso, como estamos hablando de un actor social que jugó un rol fundamental en la reducción de la desigualdad, nos enfocamos en un caso positivo, o sea, en un caso donde efectivamente el resultado ocurrió, se redujo la desigualdad. Pero podremos también agarrar un caso, por ejemplo, donde la desigualdad no se dio, ¿no? La desigualdad no se redujo. Esa sería otra manera de seleccionar el caso, ¿no? Más fácil es enfocarnos en un caso positivo, como hicimos. Y de ahí tratamos de explicar por qué ese resultado ocurrió. Nos preguntamos por primera cosa, X causa Y, o sea, los sindicatos fuertes efectivamente juegan un rol importante en reducir la desigualdad, primera parte. Segundo, buscamos un caso donde Y está presente y X está presente, o sea, la baja desigualdad está presente y la fortaleza sindical también está presente, como el caso sueco. En un caso, el hecho que estén presentes en un mismo caso, que los sindicatos sean fuertes y la desigualdad sea baja, como vimos, eso no nos asegura que efectivamente X causó Y, ¿no? Correlación no quiere decir causalidad. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, como hicimos, ¿no? Pensamos en una lógica causal, una manera en la cual X puede afectar Y, y de ahí investigamos en un caso específico, en particular en este caso positivo que hemos identificado, nos metemos al caso e investigamos para ver si esa lógica causal de hecho se desarrolló dentro del caso, o sea, si efectivamente las cosas se dieron como nuestra teoría piensa. Siguiente, por favor. Teorizamos lo que definimos una lógica causal y de ahí buscamos pistas o evidencias sobre el supuesto proceso. Como pueden ver, tenemos una X, fortaleza sindical, una Y, nivel de desigualdad, y tenemos P, Q y R en el medio. Esos serían los pasos de nuestra lógica causal. Si volvemos a lo que hemos conversado antes, P puede ser, los sindicatos se expresan a favor de políticas de reducción de la desigualdad. Q puede ser, los sindicatos hacen algo al respecto, ¿no? Toman acción, presionan al gobierno para que adopten esas políticas. R puede ser que los gobiernos ceden de alguna manera y adoptan políticas de reducción de la desigualdad. Y finalmente, a través de nuestra lógica causal, llegamos a Y. La desigualdad se redujo como consecuencia de estas políticas. La evidencia que buscamos es evidencia de que el proceso se dio efectivamente como lo hemos teorizado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos haciendo acá y lo que siempre hacemos cuando nos fijamos en métodos de tipo estadístico comparativo, que son basados en correlación? Bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Una primera diferencia es que el método estadístico y comparativo, o sea, de comparar diferentes casos,
estadístico y comparativo finalmente se basan más o menos en la misma lógica, ¿no? Claro, el comparativo tiene menos casos, ¿no? Em, comparativo tiene menos casos, es más cualitativo, el estadístico tiene mucho más casos porque puede resumir la información en números, ¿no? Entonces no tiene que desarrollar narrativas para explicar el proceso político que estamos analizando, pero finalmente se basan en lo mismo, ¿no? Como covarían variables, en particular X y Y, a través de diferentes casos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el método correlacional típico del estudio estadístico, del estudio de comparación entre muchos casos o varios casos, es mirar a varios casos. Preguntamos si X está correlacionado con Y en esos casos, o sea, se varían juntos, ¿no? Y de ahí, lo que vamos a hacer prevalentemente es intentar controlar por los zetas, o sea, por todas esas variables que pensamos que pueden influir en ese proceso, ¿no? Am, controlar por todas las variables que pueden producir ese efecto, ¿no? Entonces es evidente que en el caso de un estudio como lo que estamos haciendo, la reducción de la desigualdad, algunas variables de control que podemos poner son, por ejemplo, nivel de desarrollo, nivel PBI, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de gobierno, por ejemplo, ¿no? Ideología de los gobiernos a lo largo del periodo que estamos analizando. Todas cosas que pueden influir en la fortaleza sindical y en el nivel de desigualdad. Ahora, el estadístico podemos controlar por cuántas variables nos permite la fortaleza, el poder de nuestro modelo, o sea, finalmente el número de observaciones que tenemos, pero cuando trabajamos cualitativamente, controlar por variables es aún más complicado, porque finalmente nosotros nos enfocamos en 2, 3 casos, 4 casos máximo, y es difícil seleccionar esos casos de una manera tal para controlar por todas las variables que pueden confundir el efecto. Entonces, eso es problemático, ¿no? Ahora, si nos fijamos en el método basado en el proceso, eso nos resuelve algunos problemas. En particular, ¿cuáles? Vamos a ver. La diferencia, primero, no tenemos que mirar varios casos, sino que es suficiente mirar dentro de un solo caso. Desarrollamos nuestra lógica causal de cómo X afecta a Y, buscamos evidencia dentro del caso que nos diga si esa lógica efectivamente se desarrolló de esa manera o no. Y la ventaja de todo esto es que nos puede ayudar donde las correlaciones no pueden. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando a través de variación entre variables, sino lo que estamos haciendo es explícitamente conectando la variable independiente a la variable dependiente a través de una lógica causal. Si nosotros efectivamente miramos al caso sueco y recolectamos suficiente evidencia, corroborada, triangulada, todo lo que quieren, que los sindicatos se expresaron varias veces a favor de políticas de reducción de la desigualdad, presionaron para que se adopten esas políticas y finalmente los gobiernos adoptaron esas políticas que tuvieron el efecto de reducir la desigualdad, ya no necesitamos otros casos. Ya sabemos efectivamente que esa teoría funciona en el caso sueco. No hay necesidad de comparar el caso sueco con otros casos. ¿Por qué? Porque la fortaleza de ese tipo de estudio, de ese tipo de metodología, es la coherencia interna de la teoría. Y no hay necesidad por eso de tener que compararlo con otros casos. Siguiente, por favor, para clarificar esa parte. Siguiente. Ahí. Esto, como vimos, esta correlación que observamos al principio es una correlación negativa. Más fuerte, los países que tienen sindicatos más fuertes tendencialmente tienen nivel de desigualdad más bajo. Los países que tienen sindicatos más débiles tienen nivel de desigualdad más alto. Esa correlación puede ser causal, o sea, puede ser la manifestación superficial del hecho que efectivamente los sindicatos afectan la desigualdad, pero también puede no ser causal por todas las 3 razones que hemos explicado antes, ¿no? Hay varias explicaciones que son compatibles con una correlación negativa entre las dos variables. Siguiente, por favor. Pero cuando nosotros desarrollamos pasos lógicos que conectan la X con la Y recolectamos evidencia de que efectivamente así se dio el proceso en ese caso, esto sí es causal. Siguiente, por favor.
esto muy probablemente es causal, ¿no? Porque ya no estamos pensando en cómo varían en diferentes casos el valor de dos variables, sino que estamos directamente conectando lógicamente la variable X con la variable Y. Y si esa teoría efectivamente encuentra apoyo en la evidencia empírica, nosotros ya podemos cerrar el tema y decir, en el caso sueco por lo menos, los sindicatos jugaron un rol fundamental en la reducción de la desigualdad. ¿Y cómo jugaron un rol fundamental? Expresándose, presionando y haciendo que los gobiernos finalmente adopten esas políticas. Entonces, para cerrar con el tema del estudio de caso, ¿no? El estudio de caso único, eso no, usualmente el estudio de caso único lo pensamos como algo medio anecdótico, poco científico, ¿no? Como un ensayo, algo así, ¿no? Es cierto que puede ser eso, y ojo, eso también es útil, ¿no? Estudios descriptivos sirven como bloques para construir conocimiento. Alguien más puede agarrar ese conocimiento descriptivo y transformarlo en un análisis causal, una interpretación de diferentes hechos, ¿no? Pero también el estudio de caso único puede servir para presentar evidencia de manera sistemática, científica y generalizable. Y eso se puede hacer a través de rastreo de proceso. Eh, bueno, había puesto una pausa acá. Eh, si quieres, vamos a la pausa unos 10 minutos y de ahí volvemos, ¿ya? Con preguntas y un pequeño ejercicio. Sí, chicos, vamos a irnos, como dijo nuestro ponente, a 10 minutos de nuestro receso. Los invitamos a que tengan listos sus preguntas y sus dudas para ir contestándolos poco a poco. Muchas gracias.
Gracias a todos por su regreso y vamos a abrir el espacio para las preguntas y respuestas sobre los que nos va presentando nuestro ponente. Pueden alzar sus manos o abrir el micro. Adelante. Gracias, gracias, Harumi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor Fabio? De verdad, un verdadero gusto tenerlo en el taller en San Marcos. Sería genial tenerlo una próxima ocasión de manera presencial, nos encantaría. Sí. Sí, 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 para, claro, aprender y también conversar. Algunos de nosotros estamos bastante interesados en hacer investigación, en dedicarnos a la academia, pero acá al menos en San Marcos existen estas dificultades y, por ejemplo, el método que usted nos está enseñando, el process tracing, no nos han enseñado eso, ¿me entiende? E incluso algunos de los profesores acá desconocen y eso lo valoramos muchísimo. Pero bien, quería hacer una pregunta, profesor. Al menos el caso que usted nos ha presentado, que me parece un ejemplo bastante ilustrativo, entendería si es que, claro, lo he captado bien, se usa el process tracing para poder corroborar si esta teoría es verdadera o falsa o si existen matices. Pero quería yo preguntarle si podemos usar el process tracing, por ejemplo, sin necesariamente partir de una teoría y más bien para poder identificar factores de un hecho específico. Le pongo un caso concreto. Yo actualmente en mi proyecto de tesis de licenciatura, estoy investigando de forma bastante breve, lo comento, cómo es que una agencia estatal reguladora perdió ciertas capacidades estatales y autonomía a partir de unas jugadas que se hicieron desde el Congreso de la República. Bien, a partir de una revisión de literatura de casos similares, vi que usaban este método para poder identificar factores y esa era mi pregunta, si es necesario, se usa el process tracing necesariamente para comprobar una teoría o puedo, claro, analizar un caso para simplemente identificar los factores sin la necesidad de querer comprobar algo. Esa sería mi pregunta y si me surge otra duda voy a alzar la mano. Ujú. Ya. Franco, muchísimas gracias por tu linda palabra para empezar. Eh, sí, la respuesta corta es sí se puede utilizar de manera, digamos, más inductiva, ¿no? Si es, yo creo que tú apuntas a eso, ¿no? Digamos, la literatura no te dice mucho, ¿no? Entonces, a veces nos metemos en temas, y para mí esos son los temas mejores, donde no hay mucho escrito, ¿no? Y entonces no tenemos unas expectativas teóricas sobre lo que ha pasado, ¿no? El process tracing pues, se puede utilizar para eso también, se puede utilizar de manera inductiva. ¿Cómo vamos a hacer? Simplemente vamos a, digamos, por ejemplo, seguro unas intuiciones también, ¿no? Por ejemplo, de que el Congreso juega un rol importante, en particular algunos intereses al interno del Congreso. Entonces tú preguntarás eso cuando harás tu investigación, si haces entrevistas o si buscas evidencia en documentos, buscarás, digamos, de alguna manera ver si tus intuiciones son certeras o no. Tú puedes hacer todo ese proceso sin tener una estructura, digamos, deductiva tan rígida como la mostré yo, ¿no? El objetivo de mostrarlo como yo la mostré es para hacerle ver, digamos, cuál es el trabajo que hace a nivel metodológico Process Tracing. O sea, qué tipo de peso levanta y cómo lo hace, ¿no? Pero ese tipo de proceso se puede hacer igual, pero de manera inductiva. O sea, con unas intuiciones vagas, también puede ser no tan precisas, ir preguntando, ir recogiendo información y de ahí puedes organizar la información de acuerdo a la metodología que proponemos acá, este rastreo de proceso, después de haber desarrollado la teoría de manera inductiva. O sea, la lógica causal tú la vas a desarrollar después de haber observado la información, la evidencia. Tú dices, tú empiezas a hacer preguntas y los entrevistados te dicen, mira, sí, el Congreso, ese grupo del Congreso, esa bancada hizo eso y el otro, ¿no? Ya, entonces tú empiezas a decir, ya, entonces eso juega un rol importante. Y poco a poco, como vas recolectando evidencia, vas también ordenando tu teoría de alguna manera. O sea, es absolutamente posible hacerlo de manera inductiva y tu caso me parece que es un caso donde sí se podría dar, ¿no? Tengo un artículo para recomendarte. Mira, ¿puedo compartir archivos acá? Creo que sí, ¿no? Mira, voy a compartir con todos en realidad.
un artículo. A ver cómo haré. ¿Se puede o no se puede? Se refiere, profesor, si se puede Sí, colgar un PDF, algo Sí, así en no, el chat. pasarlo a todo el chat para que lo tengan, pues, ¿no? Por acá me parece que no, profesor. Quizás Ah, si no nos se brinda puede. el título o a través del correo electrónico. A ver, Noelia, A ver, creo. Noelia. sí, profesor, justamente ello. Lamentablemente por mí no se puede enviar documentos, me parece que en otra plataforma sí. Sin embargo, si tal vez me puede hacer el alcance ahorita mismo por el correo, Ya, yo lo paso ya, por el grupo porque es un grupo de perfecto. miembros. Ok. Mira, te lo voy a mandar ahora. Y este artículo que les voy a enviar es un artículo de politólogos que hablan, digamos, de process tracing, la fase inductiva y la fase deductiva del process tracing. O sea, básicamente, espera que lo encuentro, acá está. Acá está. Ah, no, me lo mandé a mí mismo, pues. Espera un ratito. A ver. Em, acá está. O sea, las dos fases del proceso, ¿no? Yo lo presenté ahora sí lo mandé. Yo lo presenté ahora, Franco, como, digamos, manera deductiva, ¿no? Nosotros pensamos que hay una cierta manera en la cual los sindicatos pueden afectar a la desigualdad, lo desarrollamos de manera completamente deductiva y de ahí vamos a ver en el caso si cumple. Puedes hacerlo de manera inductiva igual, ¿no? No tienes una idea muy precisa porque no hay literatura al respecto y bla, bla, bla. Entonces tú te metes al caso y de ahí de manera inductiva, ¿no? Casi de manera retroactiva si quieres, desarrollas tu teoría y presentas la evidencia siguiendo los mismos pasos. Es otra manera de hacerlo, así que sí es posible. No sé si contesta completamente tu pregunta. Sí, sí, profesor, de verdad bastante agradecido. Ese era el término, me parece, verlo de forma inductiva. Y Ya, claro, quizás ahora mismo me encuentro recién reformulándolo, reorientándolo. Ayer claro. hablé con el profesor Eduardo Darllán, por ejemplo, para que me ayude con ello. Y ya, pero es muy probable, profesor, que acá una semanita le envíe un correíto para hacerle otras Claro, no hay consultas. ningún Ya problema, cuando... no hay ningún problema. Si Noelia le puede compartir, te puede compartir el artículo también contigo, ese artículo te va a dar unas ideas, creo, de cómo en práctica funciona eso. Claro. Eh, Más bien, una preguntita más, Dime. profesor. Usted, al momento de graficar esta relación causal de la variable dependiente, independiente y dependiente X y Y, había puesto dentro de la recolección de evidencias, claro, me parece que 3. ¿Eso es algo referencial? ¿Se pueden emplear más evidencias? ¿O cuántas recomienda usted para poder sustentar que X influye sobre Y? Tú estás hablando, digamos, de los cuántos pasos Ajá, necesitamos. exactamente. Mira, en realidad te voy a decir algo más. No hay un número preciso de pasos. Eso depende de la teoría un poco. Y te digo más, no hay tampoco a veces necesidad de que esos pasos sigan un orden lógico o temporal, ¿no? A veces simplemente puede ser, mira, yo tengo una teoría y puedes decir, la lógica del process tracing siempre es esa, ¿no? ¿Qué tengo que observar en el caso 1, 2, 3 ABC si la teoría es correcta? Entonces, a veces tú tienes, digamos, una teoría que puedes desarrollar de manera inductiva, ¿no? Sin ningún problema. Y puedes decir, mira, para que esa teoría aplique, imagínate que la estás aplicando a otro caso, para que esa teoría aplique, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar 1, 2 y 3. Estas tres cosas no están necesariamente en un orden lógico o temporal, sino que son lo que definimos implicaciones observables de la teoría. O sea, la teoría implica algo y ese algo, bueno, tiene que ser observable porque si no, no podemos hacer el estudio. Y esas dos, tres cosas, digamos, que salen de la teoría son las implicaciones observables de la teoría. O sea, son las cosas que deberíamos observar en la realidad, en la empiria, ¿no? En la realidad, para creerla esa teoría. Así que no hay un número mínimo y tampoco hay necesidad de que sigan un orden temporal lógico, ojo. Eh, digamos, es estructurado, pero es también flexible como sistema. De ahí tenemos que ver, digamos, el más específico en los casos, ¿no? Cada caso necesita un cierto tipo de construcción teórica, ¿no? Pero
eso lo dejaría ahí. Sé que capaz no es exactamente satisfactoria como respuesta decir que depende del caso, pero depende del caso. No, sí, sí lo es en realidad, profesor, porque claro, que me parece que es esa la respuesta que se va a brindar en la mayoría de los casos, digamos. Una pregunta más, profesor. Ujú. Ah, a ver, lo tenía por acá. No. Ya, luego próximamente, profesor, se le voy a Ya, estar brindando, ya cuando trate de aplicar el método como tal. Muchas gracias. dale, espero un correo tuyo entonces, ¿ya? Si hubiera un compañero más que estaría interesado en alguna duda que no ha quedado todavía esclarecido, tenemos el tiempo en este momento, así que pueden levantar sus manos o abrir su micro. Adelante, compañera. Sí, no sé si se me logra escuchar bien ahora que estoy con internet de la facultad. ¿Me pueden Sí, te confirmar? escucho. Sí. Ya, muchas gracias. Mi pregunta era, bueno, de por sí, como mencionó Franco, también es la primera vez, bueno, en lo personal que veo este tipo de metodología, este método, pero sí me quedan bastantes dudas, especialmente cuáles son los errores más comunes o las desventajas de poder aplicar el process tracing. Eso, y también tengo una consulta más que nada de términos bibliográficos. No sé si tendrá algunas recomendaciones adicionalmente a la que ya mencionó sobre el cual podamos guiarnos. Más que nada ver cómo hacen ese rastreo de proceso en sí, porque lo que me pareció bastante curioso, que puede sonar bastante simple creo, pero me parece que puede ser mucho más complejo, es el cómo narrar de manera estructurada algo. Y sí me queda la duda, más que sobre lo que se ha explicado, cómo yo lo vería en un caso así extendido, cómo podría aplicarlo en una investigación. Ya. Y gracias por la pregunta. Respecto a la bibliografía, ¿por qué no hacemos algo? Voy a mandar a Noelia una mini bibliografía sobre el tema cuando termine, ¿ya? Puede ser mañana o lo que sea, ¿no? Pero para que tengan, digamos, porque ahora le puedo decir el texto de Bennett, tal de tal, y no, pero no se van a acordar, ¿no? Le voy a mandar una bibliografía bien hecha, con unos 4 o 5 textos, ¿no? Que creo que funcionen bien para entender el process tracing y se la voy a enviar, ¿ya? Así, digamos, lo tienen más claro. De ahí, si tienen alguna pregunta sobre la bibliografía, siempre me pueden escribir. Perdón, tu primera parte de la pregunta me dijiste cuáles son los errores más comunes. Sí, los errores más comunes. Digamos, el error más común es pasar de una teoría general, los sindicatos reducen la desigualdad, a desarrollar la que definimos implicaciones observables de la teoría. O sea, en básicamente bajar la teoría a la realidad y tener, claro qué es lo que tenemos que observar para que la teoría sea correcta, funcione, se aplique, digamos, que funcione para explicar los casos que estamos utilizando. Ese pasaje entre teoría general, ¿no? Los sindicatos reducen la desigualdad porque defienden los trabajadores, ¿eh? Bajarlo a cuáles son exactamente las implicaciones que tenemos que observar en la realidad para que esa teoría sea correcta. Ese pasaje es un pasaje que un poco costa, es un poco complicado, ¿no? También, otra vez, depende del tema de estudio, ¿no? Pero ese pasaje cuesta un poco. Otro pasaje que cuesta un poco es justamente lo que estaba diciendo Franco, que es, mira, yo estudio estudio ese tema, digamos, ese tema específico, esa cuestión, el Congreso, el rol que tuvo el Congreso me parece que era reducir la regulación, ¿no? Debilitar un ente regulador o algo así, ¿no? Y no hay mucha literatura sobre eso, ¿no? Entonces, en ese caso, la verdadera dificultad es que de manera completamente deductiva va a ser básicamente imposible desarrollar la teoría, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es un poco empaparnos en el tema y entender qué pasó en el caso específico para de ahí tratar de desarrollar, subir un poco, ¿no? Abstraer un poco, ¿no? Desarrollar un poco de teoría empezando por las observaciones. Entonces, a veces nos queda muy claro, y eso no es solo un problema del process tracing, creo que es un problema de la investigación en general,
cuánta deducción y cuánta inducción necesitamos, ¿no? O sea, cuánto es importante tener eh, ideas teóricas para poder deducir qué está pasando en un tal caso y cuánto en realidad es importante que ya nos metamos al caso para poder desarrollar una teoría más específica sobre qué pasó. Entonces, ese juego, ese balance entre deductivo e inductivo es complicado. Y es complicado para process tracing y es complicado para cualquier cosa. La ventaja del process tracing, ¿cuál es? Es, primero, cuando presentas algo con una metodología que tiene un nombre gringo, todos te van a creer. Ventaja número uno. Es un tema ideológico acá, ¿no? Y el tema ideológico es importante porque, mira, autores en diferentes momentos históricos han tenido que aceptar de alguna manera, eh, digamos, las bases, los estándares metodológicos dominantes de su época para que lo tomen en serio, ¿no? Por ejemplo, el tomo 2 de Marx del Capital, él hace un intento de que los economistas clásicos le den bola, porque si va a utilizar la misma estrategia del tomo 1, donde es más literario, no lo van a tomar en serio. Entonces él, digamos, el tomo 2, él acepta los estándares epistemológicos mainstream dominantes de esa época. Y un poco lo mismo, digamos, es el tema del process tracing, ¿no? Podemos creer o menos en ese positivismo duro, pero es cierto es que si queremos decir algo y queremos que nos escuchen, eso es una buena manera, es aceptar a veces los estándares epistemológicos dominantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el process tracing nos ayuda a convencer nuestra audiencia de que efectivamente nuestra teoría funciona. Y nos ayuda también en otra cosa, ojo, no es simplemente un tema ideológico, sino también es un tema nos ayuda a estructurar, a organizar y a interpretar la evidencia. Porque a veces, es un error muy común que yo cometía también, tenemos un caso de estudio donde tiramos toda la información ahí, que no está muy bien organizada, ¿no? Y finalmente eso, ¿qué resultado tiene? Tiene el resultado de hacer dudar nuestra audiencia de la validez de lo que estamos encontrando y bla, bla, bla. Si tenemos la evidencia organizada de manera más estructurada, es también más fácil convencer al lector o la lectora de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, lo que estamos argumentando, ¿no? Entonces, yo creo que hay un valor intrínseco en el process tracing en que te fuerza de alguna manera en estructurar y organizar la evidencia de manera precisa, ¿no? Entonces, eso me parece que es una ventaja importante. No sé si, Connie, te quedaba alguna otra duda sobre limitaciones o sobre lo que sea. No, todo claro, muchas gracias. ¿Y Manuel? Sí, muchas gracias por su ponencia, antes que nada. Un poco en correlación con la última pregunta también de la compañera, es que en esto de que pasar de la teoría a la implicancia observable de la teoría, quizá esas implicancias, no quizá refuerzan la teoría completamente, sino que de alguna manera hacen más plausible la hipótesis teórica, ¿no? Quizá, bueno, no, no sé en implicancias observables, ¿no? Que refuercen en cierta medida también eh, jueguen en contra también de la propia teoría, ¿no? No sé qué criterios probatorios quizá de esas implicancias observables puedan ser aplicables al proceso, al process tracing, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias, Imanol. Es una buena pregunta. Digamos, las implicancias observables nos sirven para, digamos, tener más claro cómo organizar la evidencia y sobre todo tener más claro
¿qué es lo que tenemos que observar en la realidad si la teoría es correcta? Entonces es posible en realidad, digamos, trabajando de manera deductiva, es posible que nosotros desarrollamos nuestras implicaciones observables. Increíble, mira qué parsimoniosa, qué linda es esa teoría. Te vas al campo y descubres que no funciona nada de esta teoría. Eso es posible y pasa muchas veces y siempre, digamos, al desafío de encontrar el equilibrio correcto entre inducción y deducción, ¿no? Tenemos, digamos, imagínate que tenemos un enfoque deductivo bastante importante porque hay suficiente literatura sobre eso, tenemos buenas intuiciones, hemos leído varios otros casos, entonces, boom, desarrollamos nuestra teoría deductiva, nuestro paso de la lógica causal, vamos a hacer campo, a entrevistar, a preguntar, a leer documentos y encontramos que no aplica nada, nada. Entonces ahí, evidentemente, un momento de desesperación inicial, pero de ahí hay que pensar en cómo podemos utilizar de manera inductiva, cómo podemos empezar de manera inductiva a modificar la teoría. No encontramos nada de eso, pero algo hemos encontrado. Hemos encontrado algunas pistas que nos dicen que capaz otros factores son importantes. Entonces es importante de esa manera empezar a trabajar de manera inductiva para desarrollar nuevas implicancias observables y finalmente, digamos, tener una teoría que se acople bien con la realidad. El gran juego de escribir un artículo, una tesis y todo, no es tan importante si empiezas el caso, si empiezas por la teoría. Lo importante es que teoría y sección empírica se hablen, haya coherencia entre las dos. Entonces, si empiezas por la sección empírica, porque tienes que observar el caso, porque no hay mucha literatura, como en el caso de Franco, por ejemplo, está bien, desarrollas, tratas de entender tu caso y de ahí desarrollas una teoría de cómo pasó eso. Si sí, como en el caso de los sindicatos, tenemos un montón de literatura, tenemos buenas intuiciones sobre qué ha pasado, desarrollamos de manera deductiva y de ahí buscamos esa información en el caso, ¿no? Lo importante es que terminemos esos dos procesos, ¿no? Donde hay un equilibrio entre teoría empírica. La teoría y la sección empírica se tienen que hablar, no pueden ir cada una por su lado. Y para llegar, digamos, balance entre teoría y sección empírica, esa correspondencia entre los dos, es importante siempre tener un cierto porcentaje de deducción y un cierto porcentaje de inducción. Digamos, no hay una receta perfecta, porque depende del tema y todo, y depende también del investigador o la investigadora, ¿no? Simplemente hay personas que funcionan de manera diferente, ¿no? Hay personas que funcionan mejor antes en teorizar y después ir al campo, y hay gente que quiere ir al campo directo y de ahí desarrollar la teoría a partir de eso. Así que las implicancias observables, por ahí va tu pregunta, por eso, Manuel, vuelvo a eso, son, digamos, la conexión entre teoría y empírica, es sección empírica. La teoría es digamos, no tiene nombres propios, es general, describe proyectos generales, describe lo que en teoría deberíamos ver, ¿no? La sección empírica es muy específica, tiene nombres propios, tiene fuentes y todo. Las implicaciones observables funcionan como puente entre teoría y sección empírica. ¿Por qué? Porque la teoría produce implicaciones observables y esas implicaciones observables guían, estructuran la presentación de la evidencia también. Así que funcionan como puente entre dos partes que tienen finalmente que estar en equilibrio cuando hemos terminado nuestro trabajo de investigación. Bueno, de escritura en realidad. No sé, Manuel, si contesta tu pregunta, mi respuesta. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, había organizado lo que falta, usualmente en mi clase siempre, como es un tema bastante complicado hablarlo en el abstracto, ¿no? Siempre organizo un ejercicio, no sé si podemos dar un ojo, a ver, pueden terminarlo ustedes, podemos tener una breve conversación sobre eso dependiendo del tiempo. Se lo voy a mostrar. Siguiente, por favor. Acá hay un mapa, no se puede leer muy bien, pero digamos, donde está el fuego, quiere decir que hay un conflicto o una guerra civil o una guerra entre estados, ¿no? Prevalentemente los fueguitos blancos son guerra civil, ¿no? Es un conflicto interno, ¿no?
Entonces, lo que podemos observar de este mapa es que hay en general una correlación. ¿Cuál sería la correlación según ustedes? ¿Dónde vemos más fueguitos? En África. En África, en particular, ¿pueden ver los colores que quieren decir? Los colores de los países son básicamente nivel de desarrollo o riqueza, si quieren, ¿no? Más rojo, más bajo, más azul, más hacia el sur rico. En África prevalentemente, pero también en otros lados, ¿no? Claro, claro, Claudia, muy bien. En los niveles donde hay niveles de desarrollo más bajo, nivel de riqueza más bajo, de pobreza más alto, tendencialmente tenemos más conflicto interno. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos una correlación, digamos, entre riqueza y guerra civil, ¿no? Y la hipótesis puede ser, es una hipótesis obviamente muy general, ¿no? Una mayor riqueza nacional reduce la probabilidad de una guerra civil. Y ahora aquí nos preguntamos, como estamos en el negocio acá de desarrollar lógicas causales, ¿no? De conectar la X, la riqueza nacional, con la guerra civil, nos preguntamos por qué. O más precisamente nos preguntamos cómo exactamente la riqueza nacional afecta la probabilidad de guerra civil. Tres caminos. Los estados más ricos pueden gastar más en operaciones de contrainsurgencia, ¿no? Entonces, no es que no hay rebeldía, no es que no hay protestas, simplemente hay gran capacidad de represión. No, ni llegamos a la guerra civil porque lo reprimen todos al toque. Como tienen suficientemente dinero, tienen capacidad de invertir en operaciones de contrainsurgencia, reprimen más rápido. Por eso no vemos guerra civil. Segundo camino, la pobreza crea desesperación, falta de riqueza, la gente se desespera, hay contextos sociales difíciles y eso causa más rebeldía y eso causa más probabilidad de guerra civil. Y el tercer camino que conecta riqueza y guerra civil es, en los países más ricos, los jóvenes tendrán mejores alternativas económicas a la lucha y por eso los rebeldes no pueden reclutar. Como los rebeldes no pueden reclutar, no tienen suficiente personal para armar, para armar un ataque al Estado, ¿no? Son tres maneras las cuales la riqueza se puede conectar con la guerra civil, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí lo pueden ver representado, ¿no? Las variables son las mismas, riqueza y guerra civil, solo que hay tres diferentes lógicas causales, que son tres caminos posibles en los cuales la riqueza afecta la probabilidad de guerra civil. Capacidad de contrainsurgencia, bajo descontento, problemas de reclutamiento. Esas son tres formas en las cuales la riqueza puede afectar negativamente la probabilidad, o sea, puede reducir la probabilidad de guerra civil. Siguiente, por favor. Entonces, lo que yo hago usualmente en la clase es que trabajen en grupos, ¿no? Que le voy a atribuir una lógica causal a cada grupo, ¿no? Y le digo que cada grupo tiene que pensar en dos tipos de evidencia específicas que apoyarían su lógica causal. O sea, evidencia real. Obviamente tienen que ser creativos, es evidencia inventada, no es que tienen que ir a buscarlo en internet, ¿no? Pero digamos, a nivel, ¿qué tipo de evidencia le haría creer que esa es la lógica que está aplicándose? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de evidencia que nos haría creer que lo que conecta riqueza y guerra civil es la capacidad de contrainsurgencia, por ejemplo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tipo de evidencia nos haría creer que efectivamente la lógica dominante, el argumento, ¿no? La conexión entre X y Y está en uno, está en la capacidad de contrainsurgencia? Quizás, si es que he entendido bien la propuesta, la primera propuesta, algo relacionado a el tamaño de sus ejércitos. Muy bien, Franco, ¿no? Tamaño de sus ejércitos, puedes ver porcentaje de gasto público en operaciones de contrainsurgencia, ¿no? ¿Cuánto gasta el Estado en operaciones de contrainsurgencia, por ejemplo? ¿No? Algo que tenga que ver con eh, esta lógica causal. O, por ejemplo, ¿la Policía Nacional tiene una sección de contrainsurgencia o no? Porque no todos la tienen, ¿no?
Entonces, ver, por ejemplo, que hay una sección de contrainsurgencia que tiene muchos fondos, que es financiada muy bien, que hay alto porcentaje de gasto público en contrainsurgencia. Todas esas cosas nos harían creer que efectivamente lo que explica la conexión, la relación negativa entre riqueza y probabilidad de guerra civil es efectivamente la capacidad de contrainsurgencia del gobierno. Por el tema de bajo descontento, ¿pueden pensar en alguna evidencia que nos haría creer que esa es la lógica dominante acá? Quizás la cantidad de protestas que hay en la ciudad, en el campo, Cantidad de y las protestas. consignas Perdón, también. dime, Las Franco. consignas las consignas de estas protestas también. Exacto, muy bien, Franco. La conexión entre las dos cosas también, ¿no? Porque puede haber protesta por otro tema, ¿no? Puede haber protesta por temas que no tienen que ver con la distribución de recursos en esa sociedad. Entonces, protestas que hablen de distribución no equitativa de recursos o lo que sea, ¿no? Esa evidencia nos haría creer efectivamente que la conexión entre riqueza y guerra civil está en el bajo descontento, ¿no? Está en el hecho que no hay mucha gente que protesta por tema de desigualdad, ¿no? Entonces, en ese caso, eso nos haría creer un poco más a esa teoría. Ojo, ninguna evidencia nos convence completamente y definitivamente en la teoría. Es muy raro encontrar evidencia de esa calidad. Pero hay evidencia que si la vemos, después de verla, le creemos un poco más a la teoría. Y finalmente, el tercero, problemas de reclutamiento. En los países más ricos, los jóvenes tendrán mejores alternativas económicas a la lucha. Los grupos rebeldes no pueden reclutar. ¿Qué tipo de evidencia nos haría creer que esa es la lógica que está funcionando acá? Tasa de desempleo, por ejemplo. Tasa de desempleo, ¿no? Nos esperamos que en un contexto bajo, un contexto de países menos ricos, haya tasa de desempleo más alta, ¿no? Evidentemente eso se puede ver en particulares barrios, por ejemplo, donde sabemos que operan rebeldes, ¿no? Para ver cómo se relacionan las dos cosas, pero buscar evidencia básicamente en cuáles son las alternativas económicas que tienen los jóvenes a la lucha armada, básicamente. Entonces, mirando las alternativas económicas, podemos pensar en diferentes medidas de desarrollo económico, disponibilidad de trabajos, tasa de desempleo. Todas esas cosas son evidencia que habla directamente a esa tercera lógica, ¿no? La lógica que nos dice que la conexión entre riqueza y guerra civil se da por cuestiones de oportunidades económicas alternativas a la lucha. Si los jóvenes, quiere decir esa teoría, tienen alternativas económicas, es menos probable que se metan a la lucha armada porque tienen más que perder. Entonces, cualquier cosa que nos hable de las alternativas económicas disponibles para los jóvenes nos daría información si la conexión entre esa y guerra civil es otra lógica. Digamos, esa era un poco la idea del ejercicio, ¿no? Pensar de manera creativa en qué tipo de evidencia deberíamos observar para creerle a una teoría respecto a la otra. Franco. Sí, profesor, en este caso, la selección de la evidencia sí podría ser en base a la teoría, ¿correcto? Porque ahora entiendo que hemos hecho un ejercicio bastante libre, basado quizás no sé, en nuestra intuición en algunos casos, pero entendería que la teoría nos otorgaría ciertos criterios para seleccionar la evidencia. Claro, claro, sí, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, ya empezamos de manera deductiva, ¿no? Porque empezamos desde un desarrollo, digamos, evidentemente muy precario, ¿no? Pero un desarrollo teórico, ¿no? Tenemos dos variables y tres maneras en las cuales esas variables pueden estar conectadas. Para decidir cuál de esas teorías, o ninguna, puede ser que haya una cuarta que funciona, explica la conexión entre X y Y, ¿qué evidencia deberíamos observar? Cierto es que, como dices tú, ¿no? La teoría es más desarrollada a veces, esa es simplemente una intuición, la llamamos teoría por tema de ejemplo, ¿no? Pero esa no es una teoría muy desarrollada, digamos, un par de líneas, ¿no? Entonces, claro que no nos da mucha, digamos, estructura
no nos da muchas pistas en sí, ¿no? Porque es una teoría muy, muy simple, ¿no? No sé si hay preguntas sobre esto, hay preguntas también de clarificación sobre el material que presentaba en la primera parte. Cualquier cosa que quieran conversar, yo feliz. Digamos, ese es un tema, el process testing es bastante, digamos, la intuición puede ser simple a veces, pero la única manera, digamos, de aprender cómo se utiliza process testing es haciéndolo, ¿no? La teoría de metodología te puede ayudar hasta un cierto punto a entender por qué es útil, qué problemas te resuelve, cómo lo puedes utilizar, en cuáles casos conviene más utilizarlo, ¿no? De qué manera conviene hacerlo dependiendo del tema. Pero finalmente para tener, digamos, estar entrenado en este tipo de metodología de procesamiento de evidencia cualitativa, es necesario meterse y tratar de hacerlo, simplemente, ¿no? La práctica es la mejor cosa en este caso. Noelia. Sí, profesor, buenas tardes. Yo quería preguntar, justo de que mi pregunta iba un poco más ligada a lo que tal vez comentó Connie. Sin embargo, quisiera tal vez que se pueda explayar mejor en este punto, que es acerca de las limitaciones. No sé si se me escucha. Sí, dime. ¿Sí? Sí, dime. Ok, era acerca de las limitaciones del, del método como tal que ha presentado en el Process Tracing. Me pareció muy interesante, la verdad es que yo nunca había escuchado de esto, me parece que en una lectura quizás, pero luego no. Siento que es una nueva manera, ¿no? de poder acercarnos más a la investigación en este caso. Entonces, no sé si tal vez nos podría comentar un poco acerca de las limitaciones, ¿no? Porque hemos visto que tienen grandes ventajas, sobre todo por este contraste que hay con, con la correlación como tal, pero quisiera conocer un poco más sobre sus limitaciones. Sí, esa era mi pregunta. Perfecto. A ver, las limitaciones son, digamos, un poco es el tema de la estructura, ¿no? Es un poco rígido, ¿no? Y siendo rígido como sistema, a veces nos pone un poco en problemas en términos de que a veces parece que limita nuestra creatividad. Yo no diría simplemente que parece que a veces limita nuestra creatividad. Digamos, lo que pierdes lo que ganas en estructura y en transparencia en presentación de la evidencia, lo pierdes un poco en creatividad, en capacidad de... um, en creatividad, te diría yo, sí, ¿no? En creatividad. Entonces, eso puede ser un poco problemático a veces, ¿no? También hay algunos casos que no se prestan muy bien al process tracing, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mi supervisor del doctorado me mataría si me escucha decir eso, porque él trabaja eso, pero yo sigo convencido, por ejemplo, que él trabaja en cómo las ideas, la influencia del rol de las ideas, ¿no? Y hace process tracing a través de eso. A mí me parece que para temas que no son materiales y que son ideacionales, es mucho más difícil utilizar process tracing, porque es más complicado encontrar la evidencia necesaria. No es imposible, mi supervisor de doctorado lo hace, pero yo creo que convence un poco menos, es más difícil encontrar la evidencia. Entonces yo te diría, por ejemplo, que para mí process tracing funciona mucho mejor para temas materiales, distribución de recursos, conflictos sociales, ¿no? Temas ideológicos ideacionales lo veo un poco más complicado. Así como en teoría política no necesita ese tipo de epistemología, por ejemplo, ¿no? Teoría política trabaja con desarrollo de conceptos y todo eso, ¿no? Entonces, Milagros, no llores. Vi una carita que lloraba. Entonces, político teórico aquí que tienen que querían hacer process tracing. Teoría política es un poco más difícil. Yo creo que no es un tema que no se puede hacer, es un tema que no es necesario tampoco, porque digamos,
Teoría política tiene más interés en su contribución en desarrollar conceptos, que es algo que ya la política comparada se ha olvidado hacer, ¿no? Ya no hace. Entonces, eso, digamos, es simplemente un tema, un objetivo diferente en la investigación. Entonces, esa rigidez limita la aplicación a algunos temas. Para mí funciona mucho mejor, como les dije, en temas, digamos, más materiales, conflicto, distribución de recursos, que en temas ideológicos. Y el otro es, la otra limitación es el tema de la validez externa, ¿no? O sea, cuando tú descubres una correlación y puedes explicar a través, por ejemplo, un método estadístico, establecer esa correlación no es casual, ¿no? Sino que es causal. No tienes problemas de validez externa, en el sentido que ya has analizado con el modelo estadístico, has incluido un montón de casos y básicamente casi todos los casos donde hay data. Entonces, no hay mucha duda de que esa relación es real y que aplica a todos los casos que están en el análisis. Cuando trabajas con Process Tracing y terminas y has mostrado que los sindicatos suecos tuvieron un rol fundamental en el caso sueco en reducir la desigualdad, alguien levanta la mano y te dice, ya, pero en el caso de Estados Unidos, ¿eso aplica o no aplica? Ya, pero en el caso de Italia, ¿aplica o no aplica? Ya, pero en el caso de Perú, ¿aplica o no aplica? Ya, pero en el caso de Argentina, ¿aplica o no aplica? Entonces, eso es, digamos, son preguntas legítimas que se hacen y que ponen en duda la validez externa de lo que se encontraba en el caso específico. Entonces, si la validez interna es muy buena, porque hay mucha coherencia, hay mucha especificación de cómo X se conecta a Y, eso difícilmente se puede dudar, ¿no? A menos que no se encuentre, evidentemente, evidencia en contra, ¿no? Pero la lógica interna, la coherencia interna del argumento es muy fuerte. Lo que le falta es que eso sea generalizable de alguna manera, ¿no? Siempre te pueden decir, ya eso aplica al caso sueco, pero no aplica en otros casos. Entonces, siempre es bueno, digamos, combinar Process Tracing con instrumentos que nos pueden ayudar a validar externamente los resultados, o sea, validar los resultados del Process Tracing más allá del caso específico de estudio. Y eso lo podemos obtener mezclando Process Tracing con estudios estadísticos, mezclando Process Tracing con pequeños estudios de caso, de más casos, o seleccionando casos muy particulares, por ejemplo, ¿no? Imanol. Bueno, sí, justamente iba con eso último que estaba mencionando. Al menos creo que también durante el desarrollo de su ponencia, es que es bastante aplicable para estudios de caso, ¿no? Y por su misma naturaleza creo que también es bastante difícil obtener esa validación externa que usted menciona, ¿no? Eh, pero al menos, bueno, se atenúa al menos esa falta de validación haciendo más estudios de caso, ¿no? Pero, eh, bueno, no sabría en qué medida se podría también ser más generalizable, quizá un marco teórico, quizá para otros casos utilizando justamente el process tracing, ¿no? Mira, Emanuel, por ejemplo, te hago un ejemplo. Si hago un poco de autopublicidad así descarada. Yo, por ejemplo, tengo un paper donde hago process tracing de dos casos. Es construcción de partido que empiezan como partidos personalistas. Son el caso del Movimiento Quinta República en Venezuela, el partido de Chávez, que después se vuelve el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el caso de Alianza País en Ecuador, ¿no? Correa. Lo que hacemos con mi coautor es básicamente, mira, agarramos los dos casos, justificamos la selección de casos, no les estoy acá a explicar todo, pero si quiere le puedo compartir el paper. Justificamos la selección de casos, estudiamos los dos casos, vemos que el caso de Venezuela, nuestra explicación es, se construye partidos cuando hay más militantes históricos de izquierda en ese partido. Entonces, los dos tienen, pero Ecuador tiene menos, tiene más tecnócratas y el caso de Venezuela tiene más. Entonces, eso se desarrolló como partido más allá del personalismo, como partido fuerte, y Alianza País no logró hacerlo en el caso ecuatoriano. Entonces, ¿qué hacemos? Ese paper, así como estaba bien lindo, ¿no? Pero nosotros pensamos, mira, pero en esas revistas no nos van a aceptar el paper si no ponemos algo para extender los hallazgos de los dos casos
a un universo más amplio. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos, armamos un modelo estadístico utilizando diferentes variables de la POP de diferentes databases, ¿no? Base de datos, y lo que hicimos es básicamente ver si efectivamente la presencia de militantes de izquierda radical está correlacionada con desarrollo de estructuras organizativas del partido a lo largo de todos los partidos de América Latina desde los años 90 hasta ahora, más o menos. Entonces, aquí, esto para explicarle, ¿qué hicimos acá? Combinamos el process tracing, coherencia interna, muy lindo, mira que probamos que todo es como nosotros dijimos, pero para validar externamente esos resultados y decir, mira, eso no es simplemente un tema de Venezuela y Ecuador, sino es un tema regional, como mínimo, armamos un estudio estadístico, donde el caso de Venezuela y el caso de Ecuador era simplemente una fila, o sea, una observación. Eh, y así, digamos, de alguna manera logramos mostrar que esa relación entre militantes de la izquierda histórica y fortalecimiento de la estructura organizativa del partido, existe una relación, existe una correlación, ¿no? Y esta correlación es estadísticamente significativa, así que se puede pasar por una relación causal, ¿no? No sé si eso explica un poco, pero digamos, siempre hay que combinar el process tracing con algo, a menos que no estemos estudiando un caso muy particular, o muy común, o muy poco probable, ¿no? Que nos haga creer que si ha pasado ahí, tiene que pasar también en otros casos. Entonces podemos a veces lidiar con el problema de validez externa eligiendo un caso, por ejemplo, un caso donde es muy poco probable que pase eso. Si nosotros logramos eh, confirmar que nuestra teoría aplica en un caso donde es muy, muy poco probable que aplique, por extensión, imaginemos que es más fácil que aplique a casos donde es más probable que aplique. Entonces, en ese caso, utilizar un caso poco probable es una estrategia metodológica que nos ayuda a mitigar el problema de la validez externa. Diciendo, mira, yo he escogido ese caso, aquí es cero probable que pase y hasta acá pasa. O sea que tiene que pasar en otros casos también. Hay diferentes formas de hacer eso, digamos, de lidiar con ese problema de la validez externa.